¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a presentar este ejercicio. Nos dan si se tiene j igual a raíz cúbica de tangente de x dividido para secante de x, hallar j' o el diferencial de j con respecto a x. Pues bueno, en primera instancia vemos que tenemos una función racional, es decir, que contiene un numerador y un denominador. Entonces aquí vemos que tenemos funciones trigonométricas de por medio y la intención sería tratar de llegar a una expresión más sencilla para poder derivar, pero vamos a hacer lo siguiente. Para poder derivar por la regla del cociente sabemos que existe la siguiente regla, en este caso vamos a escribirlo por acá y vamos a tener la derivada con respecto a x de una función, en este caso que tiene numerador y denominador, y vamos a llamarle de la siguiente manera. En el numerador vamos a llamarle una función f de x y en el denominador vamos a llamarle una función g de x. Y cerramos paréntesis y sabemos que la derivada de ese cociente va a ser lo respectivo que voy a escribir. Sería la derivada de la primera función, que en este caso es la que se encuentra en el numerador, f de x multiplicada por la segunda función sin derivar, en este caso la función es g de x, menos la primera función que aparece en el numerador sin derivar, multiplicado por la derivada de la segunda función sin derivar. Y luego vamos a, en el numerador, decir que la función g de x vamos a elevarla al cuadrado. Esta es la famosa regla del cociente para poder derivar respectivamente. Entonces sería factible aplicarla, en este caso para este ejercicio. Y entonces vamos a obtener por separados las respectivas derivadas del numerador y el denominador. Y sabemos que vamos a llamarle en este caso f de x igual a raíz cúbica de tangente de x, que es la expresión que aparece en el numerador, y la vamos a copiar para que sea evidente cómo va a realizarse la respectiva derivada del numerador. A ver, la escribo por acá y tenemos raíz cúbica de tangente de x. Por otro lado, sabemos que podemos escribir a f de x de la siguiente manera. F de x es equivalente, si es que no queremos trabajar con la raíz, vamos a escribirla de forma exponencial y tendría tangente de x elevado a la 1/3. ¿Y por qué a la 1/3? Porque sabemos que en este caso el exponente de la tangente de x se entiende que es 1, podemos protegerlo en paréntesis respectivamente, y eso iría en el numerador, y en el denominador va el índice de la raíz, que en este caso es cúbica. Y para poder derivar este tipo de función, pues hago lo siguiente, aplico la regla de la potencia y tendría f' de x equivalente a, baja el exponente a multiplicar de la función, en este caso sería 1/3, que multiplica a la función con su exponente y le restamos 1 al exponente respectivamente, protegemos en paréntesis y es que escribimos de esta manera 1/3 menos 1, y multiplicado por la derivada con respecto a x de la tangente de x. La derivada con respecto a x de tangente de x es igual a secante cuadrado de x, entonces de paso ya le escribo por acá, entonces tendría secante cuadrado de x. Y luego puedo escribir de otra forma el numerador, entonces tendría f' de x igual a, toda esta expresión sería escrita de esta manera. En el numerador se entiende que voy a tener secante cuadrado de x, porque en este caso tengo este 1 que multiplica esta secante, y aquí sabemos que nos va a dar un exponente negativo, y antes de ello vamos a escribirlo por acá. Acá sabemos que en el denominador aparece el 3, y por otro lado 1/3 menos 1 sabemos que nos da menos 2/3, que eso sería como tener tangente de x a la menos 2/3. Pero por acá, para evitar tener el exponente negativo, vamos a escribirlo en el numerador a esa expresión. Tendríamos en paréntesis, protegemos 3 que multiplica a tangente de x en este caso, y esto va a estar elevado a la 2/3. Ya cuando se tiene este dominio podemos escribirlo inmediatamente, puede que estemos en un examen respectivo y se nos complique la situación.
Y bueno, aquí podríamos dejar esta expresión en primera instancia. Ya tenemos la derivada del numerador. Ahora nos corresponde encontrar la derivada del denominador. En este caso sabemos que g de x va a ser igual a secante de x. Secante de x tenemos por aquí. ¿Y cómo derivamos esa expresión? Pues recordando la regla de derivación, sabemos que en este caso la derivada de secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Esa es la respectiva derivada. Entonces con esto ya podríamos trabajar respectivamente para poder aplicar la regla del cociente para poder encontrar la derivada que nos piden. Entonces en este caso vamos a escribirla por acá y vamos a escribir lo que corresponde a la primera derivada. La derivada de j con respecto a x, la función en este caso es j. Entonces, siguiendo la regla del cociente, tendría lo siguiente. Esto sería igual, en este caso, la derivada de f de x por g de x sin derivar. Y por acá ya habíamos encontrado la derivada respectiva de f de x, que la vamos a copiar por acá. Multiplicado por g de x, que en este caso sabemos que es secante de x. Entonces por acá ponemos un punto por secante de x. Y luego me dice la regla menos f de x sin derivar, en este caso sabemos que es raíz cúbica de tangente de x, lo que corresponde a f de x, y lo escribimos por acá, multiplicado por la derivada de g de x. En este caso la derivada de g de x es secante de x que multiplica tangente de x. Por otro lado, esto sería dividido para g de x al cuadrado. Entonces tendrían en el denominador secante de x elevado al cuadrado. De esta manera. Y pues podría dejar la respuesta ahí, pero no está simplificada. Entonces procedemos a lo respectivo. En este caso tendría la derivada de j con respecto a x. Va a ser igual a lo siguiente. Aquí secante al cuadrado de x por secante de x. Sabemos que es secante al cubo de x. Entonces podemos escribir esa expresión acá en el numerador. Sería de esta manera. Y en el denominador tendríamos dividido para 3 por tangente de x a la 2 tercios. Y lo escribimos por acá. Y luego me dice menos raíz cúbica de tangente de x por secante de x por tangente de x. Y sabemos que raíz cúbica de tangente de x es escrita como tangente a la de x a la 1 tercio. Y ahí podría multiplicar con esta tangente de x. Y tendría de esta manera. En vez de escribir como menciono esta raíz, podemos escribir de esta manera para hacer aparecer la expresión de la siguiente forma. Sería tener tangente de x a la 1 tercio como mencionaba. Y aquí podemos evidenciar que tangente de x por tangente de x a la 1 tercio, exponentes de misma base cuando se multiplican se suman. Acá entendiendo que tangente de x tiene exponente 1, si lo protegemos en paréntesis, entonces sería 1 tercio más 1, que es el exponente de esta expresión, serían 4 tercios. Y lo escribimos por acá, en la respectiva solución sería menos, abrimos paréntesis, tangente de x elevado a la 4 tercios, que multiplica a secante de x y dividido para secante de x al cuadrado. Eso sería la expresión que tendría en primera instancia para poder ya obtener la respuesta. Aún así no puedo dejarlo de esta manera. Podemos seguir expresando de otra forma la respectiva derivada. Recuerden que la intención es llegar a la forma más simplificada respectivamente. Entonces tendría la derivada de j con respecto a x va a ser igual. En este caso podemos obtener un denominador común y a la vez un factor común. Entonces en este caso primero vamos a sacar el factor común, que sería secante de x. ¿Por qué? Porque se repite en ambas expresiones secante de x y sería el factor común respectivo, y nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tendríamos secante al cubo de x dividido para esta expresión y le dividimos el factor común, entonces me quedaría secante cuadrado de x y multiplicado por este 3 que multiplica a tangente de x a la 2 tercios. Esta expresión de aquí correspondería a este paréntesis y luego sería menos tangente de x a la
4 tercios por secante de x dividido para secante de x, solo me va a quedar tangente de x a la 4 tercios. Y esta expresión es la que voy a copiar por acá. Y cierro paréntesis respectivamente. Y en el denominador se entiende que tenemos esta expresión, secante de x al cuadrado, que es la respectiva que vamos a copiar ahora para poder seguir con el procedimiento respectivo de esta derivada. Aún no podemos dejarla de esta manera, tiene más simplificaciones, inclusive podemos aplicar identidades trigonométricas de acuerdo a cómo queremos dejar nuestra derivada en este caso. Y sería derivada de j con respecto a x va a ser igual, en el numerador puedo obtener un denominador común, entonces sería secante de x, abrimos el paréntesis respectivo que aparece. Sabemos que aquí el denominador común va a ser esta expresión porque tangente de x a la 4 tercios se entiende que está dividido para 1. Entonces tendría 3 por tangente de x a la 2 tercios como denominador común. Y a este denominador común le divido para cada uno de los denominadores acá. 3 por tangente de x a la 2 tercios dividido para sí mismo es 1. Y multiplicado por el numerador me daría secante cuadrado de x en primera instancia. Entonces por acá escribimos esa operación y esto sería menos, aquí se entiende como mencionaba el denominador es 1 de tangente de x a la 4 tercios, entonces me quedaría 3 que multiplica a tangente de x elevado a la 2 tercios multiplicado por tangente de x elevado a la 4 tercios y la escribimos por acá de esta manera, y esto está dividido para esta expresión, secante de x al cuadrado, y la escribimos también por acá, y ya casi estamos simplificando, acá cierro paréntesis, y ya la derivada respectiva ya está teniendo una mejor forma. La intención es llegar a la forma más simplificada, derivada de j con respecto a x va a ser igual, entonces en este caso tendría multiplicación de numerador con numerador y denominador con denominador, y tendría de la siguiente forma. Vamos a escribir en el numerador lo respectivo, en este caso sería secante de x que multiplica a secante al cuadrado de x menos 3 tangente de x a la 2 tercios multiplicado por tangente de x a la 4 tercios, exponentes de misma base cuando se multiplican se suman, 2 tercios más 4 tercios me dan 6 tercios, que a la vez eso es como tener 2, entonces tendría por acá 3 por tangente de x al cuadrado. Y eso está dividido para este 3 por tangente de x a la 2 tercios, y lo escribimos por acá. A ver, esperemos un ratito, esta expresión está mal copiada aquí. Aquí cerramos paréntesis respectivamente, y esto está dividido para 3 por tangente de x a la 2 tercios. Y luego en el denominador tenemos secante de x al cuadrado. También lo escribimos por acá. Y ya casi está la respectiva derivada. La escribimos por acá. Derivada de j con respecto a x va a ser igual. En este caso se entiende que secante de x al cuadrado tiene como denominador 1. Vamos a escribirlo respectivamente para que se pueda entender la regla de, o la ley de extremos con extremos y medios con medios, que ustedes ya la deben conocer para poder llegar a estos ejercicios. Y entonces aquí la respuesta sería igual a lo siguiente, escribimos por acá. Extremos con extremos multiplicamos y medios con medios también, entonces en el numerador tendría secante de x por secante cuadrado de x menos 3 por tangente de x al cuadrado, en este caso, que sería esta expresión de aquí, por acá, y luego, porque está multiplicado por 1 me queda esto mismo, y luego tendría la multiplicación de los respectivos denominadores, sería 3 que multiplica a tangente de x a la 2 tercios, y esto multiplicado por
secante de x al cuadrado. Escribimos por acá. Y de esta forma ya tendría la derivada. Pero aquí se puede evidenciar que puedo simplificar un secante de x porque aparecen en numerador y denominador multiplicándose y ya casi está el ejercicio. Entonces tendría la derivada de j con respecto a x va a ser igual a este secante de x, se va a simplificar con 1 de acá abajo y me quedaría solo en el numerador secante al cuadrado de x menos 3 por tangente de x al cuadrado. Lo escribo por acá y acá me quedaría multiplicado por 3 por tangente de x a la 2 tercios por secante de x, porque ya se simplificaría una de aquí con la de acá. Y esta ya sería la respuesta. Si es que hay otra forma de simplificar, quién sabe, puedo simplificar algo más o pasarle por identidad trigonométrica a otras expresiones de seno y coseno, pero esta sería la respuesta adecuada para este ejercicio, ya simplificada, hecho paso por paso.